El vestido se pegaba a mi cuerpo por el sudor de la carrera. Los tacones castigaban mis pies, pero seguí avanzando por el lujoso salón, esquivando a los camareros, ignorando las miradas de los pocos invitados que aún quedaban en la fiesta. La boda de mi hermana. Su día perfecto. O al menos, eso era lo que se suponía que debía ser. Pero en cuanto entré, lo noté. Su mirada. Su sonrisa satisfecha. La copa de champán entre sus dedos. Los invitados alrededor de ella, como un trono de admiradores. A su lado, mi madre. Y entonces, la frase llegó como una daga afilada. Tu lugar ya fue retirado. Parpadeé, tratando de procesarlo. ¿Qué? Mi hermana levantó el mentón, triunfante. No llegaste a tiempo. Ya no te necesitamos aquí. Mi madre tomó un sorbo de vino y agregó, sin molestarse siquiera en disimular el desprecio en su voz. Tú nunca fuiste importante. El aire desapareció de mis pulmones. Me había esforzado tanto por estar allí, por apoyar a mi hermana, a pesar de todo. Y eso fue lo único que recibí. Mi primer instinto fue responder, exigir una explicación, gritar que tenía tanto derecho como cualquiera a estar en esa boda. Pero algo dentro de mí se detuvo. Miré a mi madre. Miré a mi hermana. El brillo en sus ojos era claro. Satisfacción. Querían verme herida. Querían que suplicara. Que me humillara. Así que simplemente respiré hondo y di un paso atrás. Claro, dije, sin dejar entrever ninguna emoción. Me di la vuelta y salí del salón. El viento frío de la noche golpeó mi rostro cuando pisé la acera. No me necesitaban allí. Perfecto. Dejé la boda atrás sin mirar atrás. Al día siguiente, el sol apenas había salido cuando mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Llamadas de mi madre. De mi hermana. 1, 2, 5, 10 veces. Ignoré todas. No me quisieron ayer. ¿Qué querían ahora? Entonces, apareció un mensaje en la pantalla. Tenemos que hablar. No entiendes lo que pasó. Mi corazón se aceleró. Algo estaba mal. Y tenía que descubrir qué era. El silencio de la mañana fue roto por el insistente zumbido de mi teléfono vibrando sobre la mesa. Había ignorado las llamadas. Pero ese mensaje. Tenemos que hablar. No entiendes lo que pasó. Dudé. ¿Por qué, de repente, estaban tan desesperadas por hablar conmigo? Después de humillarme frente a todos en la boda, ahora querían mi atención. Tiré el teléfono en el sofá, tratando de no pensar en ello. Pero la duda martillaba mi mente. Algo estaba mal. 1 hora después, otro mensaje. Por favor, es en serio. Solté un suspiro. Contra todo lo que quería, agarré las llaves del coche y conduje hasta la casa de mi madre. Cuando me detuve frente a la puerta, ya lo presentía. Algo no estaba bien. El portón estaba entreabierto. El coche de mi hermana, mal estacionado en la acera, como si lo hubieran dejado allí con prisa. Golpeé la puerta. 1 vez. 2 veces. Mi hermana la abrió. Su rostro estaba pálido. Los ojos hinchados de tanto llorar. Su voz salió ahogada. Fran, es mi esposo. Se llevó las manos al rostro. Huyó en la noche de la boda. Crucé los brazos. Una parte de mí quiso preguntarle si era una broma. Pero el pánico en su rostro era real. Desde la sala, mi madre apareció con la mirada severa y sostenía una copa de whisky en las manos mientras me extendía un sobre. Dejó una carta, dijo, empujándolo hacia mí. Tomé la hoja doblada y leí las primeras palabras. Mis dedos se aferraron al papel. No puedo seguir con esto. Mi corazón le pertenece a otra persona. Amo a tu hermana. Mi nombre estaba ahí, claro como el agua. El prometido de mi hermana había huido, y me había culpado a mí. ¿Estás bromeando? Solté, sintiendo la sangre hervir en mis venas. Fuiste tú, ¿verdad? Mi madre disparó, con los ojos llenos de furia. Siempre has sentido envidia de tu hermana. El shock se mezcló con la rabia. ¿De verdad creen que miraría a ese tipo?
Mi hermana me arrebató la carta con los ojos aún húmedos y murmuró: «Pero es lo que está escrito. ¿Y desde cuándo eso significa que sea verdad?». Crucé los brazos. ¿Reconocen su letra? Esta carta fue escrita por otra persona. Mi madre dudó por un segundo, pero enseguida recuperó su tono frío. No me importa. El escándalo ya ocurrió. Todos en la boda lo vieron. Tu nombre está manchado, igual que el de tu hermana. ¿Y yo soy la culpable? Reí sin humor. Qué conveniente. Mi hermana permaneció en silencio, como si intentara armar el rompecabezas. Mi celular vibró en el bolsillo. Lo saqué, lista para ignorar otra llamada, pero era un mensaje de Julia, mi amiga que había trabajado en el banquete de la boda. El mesero que entregó la carta actuaba extraño. Se fue antes de que terminara la fiesta. Voy a intentar averiguar dónde vive. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto no era solo un drama familiar. Esto era una trampa. Respiré hondo y miré a mi hermana. ¿Quién más sabía de esta carta? Parpadeó, sorprendida por la pregunta. Casi todos en la boda. Fue un escándalo. La última pieza encajó. Alguien me había tendido una trampa. Alguien que quería que me odiaran. Y yo iba a descubrir quién era. Mi corazón latía con fuerza mientras volvía a leer el mensaje de Julia. El mesero que entregó la carta actuaba extraño. Se fue antes de que terminara la fiesta. Voy a intentar averiguar dónde vive. Si había una forma de probar que yo no tenía nada que ver con la huida del prometido de mi hermana, era encontrar a ese mesero. ¿Pasa algo?, preguntó mi hermana, notando el cambio en mi expresión. Levanté la mirada hacia ella. Por un segundo, dudé. Después de todo, ¿podía confiar en ella? Respiré hondo. Creo que sé quién pudo haber puesto esa carta. Mi madre reviró los ojos. Ya vas con tus conspiraciones. Mi hermana la ignoró y cruzó los brazos. ¿Quién? Un mesero. Julia dice que él entregó la carta y desapareció después. Ella se mordió el labio inferior, pensativa. Entonces, vamos a encontrarlo. Mi madre bufó. No seas ingenua. Ese matrimonio ya está arruinado. ¿Para qué molestarse con esto ahora? Observé a mi hermana, esperando que se echara atrás ante el desprecio de nuestra madre. Pero, para mi sorpresa, se mantuvo firme. Porque quiero saber la verdad. Tomé las llaves del coche. Entonces, vamos. Julia fue rápida. Me envió una dirección, un edificio en el centro de la ciudad, en un barrio viejo y decadente. Estacioné en la calle estrecha. Los faroles parpadeaban con una luz tenue. ¿Estás segura de que es aquí?, preguntó mi hermana al bajar del coche. Solo hay una forma de averiguarlo. Subimos por las escaleras de concreto desgastado hasta el apartamento indicado. La puerta era de madera envejecida. El número 207 colgaba torcido, sostenido apenas por un clavo. Toqué. Silencio. Toqué de nuevo, esta vez con más fuerza. Sé que estás ahí, dije. Intenté responder conteniendo la impaciencia. Mi hermana me miró con desconfianza. Puede que no esté, o que simplemente nos esté ignorando. Fue entonces cuando escuchamos pasos apresurados dentro del apartamento. Miré a mi hermana y ella entendió de inmediato. Alguien estaba huyendo. Corrimos hacia las escaleras justo en el momento en que la puerta del apartamento se abría de golpe. Una sombra cruzó el pasillo a toda velocidad, bajando los escalones de dos en dos. Grité, lanzándome tras él. El sonido de sus zapatos golpeando contra el concreto resonaba en la escalera. Bajamos un tramo, luego otro y otro más. El sudor resbalaba por mi frente, pero no disminuí el ritmo. «Se va a escapar», exclamó mi hermana detrás de mí. El hombre atravesó la salida de emergencia y corrió hacia un viejo automóvil estacionado en la acera. Abrió la puerta con torpeza, intentando meterse a toda prisa. Pero mi hermana fue más rápida. De una patada precisa, cerró la puerta antes de que él pudiera hacerlo. El golpe fue seco y brutal. El hombre soltó un grito y se sujetó la pierna con dolor. Me acerqué y lo agarré del cuello de la camisa, sacándolo a la fuerza del vehículo. «¿Quién te pagó?»,
Pregunté entre dientes. Se retorció, pero mi hermana me ayudó a sujetarlo. No sé de qué están hablando, balbuceó, nervioso. No me mientas. Apreté su camisa con más fuerza. Entregaste esa carta en la boda. ¿Quién te pagó? Él vaciló. Transpiraba frío. Sus ojos se movían inquietos, buscando una salida. Pero cuando entendió que no tenía escapatoria, murmuró con voz temblorosa. Ricardo. Mi respiración se detuvo por un segundo. ¿Ricardo? El hombre asintió, tragando saliva. Mi hermana palideció. Eso no tiene sentido. Él fue expulsado de nuestra familia. Pero la verdad era tan brutal como inevitable. Ricardo había vuelto, y quería venganza. Saqué mi celular y marqué con rapidez. Julia, necesito la dirección de Ricardo. Ahora. Mi respiración era pesada mientras conducía. Mis manos aferraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. El nombre de Ricardo retumbaba en mi cabeza como un trueno. A mi lado, mi hermana estaba pálida. El silencio entre nosotros era espeso, cortante. Hasta que, finalmente, ella susurró. Esto no tiene sentido. ¿Por qué haría algo así? Venganza, respondí sin apartar la vista de la carretera. Ella negó con la cabeza. Pero se fue hace años, después de lo que mamá le hizo. Pensé que nunca volvería. Suspiré. Y ahora ha vuelto. Y en el proceso, destruyó tu matrimonio. Ella tragó saliva con dificultad. Julia me envió la dirección de Ricardo. Un bar decadente en la zona baja de la ciudad. Sabía que lo encontraríamos ahí. Siempre había sido una rata de bares oscuros. Alguien que se alimentaba de su propia miseria mientras culpaba a los demás por todo lo que salió mal en su vida. Frené frente al bar y apagué el motor. ¿Estás segura de esto?, preguntó mi hermana. La miré por primera vez. En su mirada no solo había tristeza, había rabia. Vamos a terminar con esto. Salimos del auto y entramos al bar. El aire estaba cargado con el hedor a cigarro y alcohol barato. La luz era tenue, y la música sonaba a bajo volumen, mezclada con el murmullo de conversaciones apagadas. Y entonces lo escuché. Ricardo estaba sentado al fondo, recostado contra la barra, bebiendo tranquilamente, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Cuando nos vio, sonrió. Vaya, vaya. Mira quién decidió visitarme, dijo, alzando su copa. Mi hermana avanzó primero. Maldito. Me tendiste una trampa. Él rió, despreocupado, como si todo fuera una gran broma. ¿Una trampa? Hizo un gesto teatral, llevándose una mano al pecho. Yo solo ayudé a que la verdad saliera a la luz. Mi hermana apretó los puños con fuerza. Arruinaste mi matrimonio. Ricardo suspiró con exageración. Querida, tu matrimonio ya estaba roto antes de empezar. Tu prometido llevaba tiempo deseando a otra. Yo solo le di un pequeño empujón. Sentí la sangre hervir en mis venas. ¿Y por qué usaste mi nombre?, pregunté, acercándome lentamente. Ricardo se terminó el trago de un solo movimiento y se inclinó hacia adelante, mirándome directo a los ojos. Porque eras la pieza perfecta. La hija rechazada. A mi lado, mi hermana tembló de rabia. ¿Querías humillarme? Él volvió a reír. No solo a ti, también a tu madre. Después de lo que ella me hizo, solo le devolví el favor. El aire se volvió pesado. Podía sentir la tensión en mi hermana, a punto de estallar. Esto no se va a quedar así, dije entre dientes. Ricardo sonrió de medio lado y levantó su copa vacía, como si brindara. Ya veremos. Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor del celular en mi bolsillo. Creía que había ganado, pero no tenía idea de lo que estaba a punto de hacer. Salimos del bar con la sangre hirviendo. El aire nocturno se sentía más denso, como si el universo mismo intentara detenerme. Pero no pensaba parar. No ahora. Mi hermana caminaba a mi lado, respirando hondo para no perder el control. Por primera vez, no estaba llorando. Estaba furiosa. Tiene que pagar por esto, murmuró, más para sí misma que para mí. Y lo hará, aseguré.
Subí al auto y encendí el motor, mis manos firmes en el volante. ¿Qué vas a hacer?, preguntó mi hermana, mirándome de reojo. Sonreí levemente. Darle la vuelta al juego. Al día siguiente, desperté temprano, antes de que saliera el sol. Ya estaba lista para actuar. Mi hermana dormía en el sofá de mi casa. Por primera vez, se veía vulnerable. No como la niña mimada que siempre había creído que era, sino como alguien que acababa de darse cuenta de que había sido manipulada toda su vida. Tomé mi celular y empecé a escribir. Los periodistas adoran un buen escándalo. El matrimonio de mi hermana ya estaba en todos los portales de chismes. Pero faltaba la otra parte de la historia. La verdad. Y yo iba a servírsela en bandeja de plata. Primero, envié los mensajes de Ricardo a un contacto en la prensa. Las pruebas estaban ahí. Capturas de pantalla de sus conversaciones con el mesero. La trampa, completamente armada. Luego, llamé a Julia. Necesito que confirmes todo ante la prensa. Dudó un segundo. Esto puede hacer que todo explote de una vez. Lo sé, pero él no puede quedar impune. Julia suspiró. De acuerdo. Hagámoslo. La historia se publicó al mediodía. Y entonces, estalló el infierno. El escándalo explotó. Los sitios de noticias amaron la historia. La titular se propagó como pólvora. Novio abandona a su prometida el día de la boda y culpa recae en la hermana. Pero la verdad es otra. El artículo desmenuzaba cada detalle. Los mensajes de Ricardo. La jugada sucia. La manipulación. El público devoró cada palabra. Los comentarios no tardaron en llegar. Este tipo está enfermo. Imaginen arruinar una boda por venganza. Y la madre todavía culpó a la hija equivocada. ¡Qué horror! Y Ricardo desapareció. Ni una publicación, ni una respuesta. El hombre que tanto hablaba, que solía reírse en nuestra cara con arrogancia, ahora guardaba silencio. Un silencio denso, ensordecedor. El juego había cambiado. Mi hermana leyó cada palabra con atención, su mirada fija en la pantalla de su celular. No dijo nada mientras avanzaba por la historia. Sus dedos temblaban apenas al sujetar el dispositivo. Cuando terminó, dejó caer el teléfono en su regazo y soltó un largo suspiro, como si todo el aire hubiera abandonado su cuerpo de golpe. Eso fue rápido, murmuró, sin levantar la vista. Asentí con calma, sintiendo el peso de mis propias palabras. La verdad corre rápido, cuando sabes cómo usarla. Ella levantó la mirada hacia mí, con el ceño ligeramente fruncido. Había algo en su expresión que no terminaba de descifrar. ¿Duda? ¿Temor? ¿Expectativa? ¿Crees que él va a intentar contraatacar?, preguntó, su voz apenas un murmullo. Sonreí de lado, con una seguridad que no estaba fingiendo. Que lo intente. Por un momento, su mirada se clavó en la mía, como si buscara algo en mi expresión. Luego, una sonrisa sutil, casi imperceptible, apareció en sus labios. Fue en ese instante cuando lo supe con certeza. Por primera vez, no éramos enemigas. Por primera vez, estábamos del mismo lado. Aliadas. El escándalo creció de una forma que ni siquiera yo había anticipado. Lo que comenzó como un golpe certero se convirtió en una avalancha imparable. El nombre de Ricardo dejó de ser solo un nombre. Ahora era un símbolo de vergüenza, una advertencia, un ejemplo de lo que sucede cuando la verdad sale a la luz. Las redes sociales ardían. La historia se volvió viral y los comentarios no cesaban. Opiniones, teorías, burlas, indignación. Pero el verdadero impacto, la verdadera tormenta, no ocurrió en Internet. Sucedió dentro de nuestra propia familia. Mamá me llamó a mitad de la tarde. Miré la pantalla del celular, observando su número parpadear insistentemente. Me quedé mirando el teléfono por un instante, debatiéndome entre contestar o ignorarla. Pero, al final, contesté. ¿Qué demonios hiciste? Su voz era afilada, cortante, como una cuchilla deslizándose sobre mi piel. Sonreí, pero fue una sonrisa fría, vacía de cualquier emoción cálida. Lo que siempre quisiste, mamá,
respondí con calma. Un escándalo digno de esta familia. Hubo un silencio breve, cargado de tensión, antes de que ella explotara. Has destruido nuestra reputación. ¿Tienes idea de lo que has hecho? La dejé gritar. La dejé derramar toda su indignación, su furia, su frustración. Dejé que intentara culparme, como siempre lo hacía, como siempre lo había hecho. Pero cuando finalmente su respiración se volvió entrecortada y su voz comenzó a fallar, yo hablé. Yo solo mostré la verdad. Silencio. Un silencio distinto esta vez. Uno que pesaba como una losa de concreto. ¿Estás orgullosa de esto? Su voz ya no sonaba tan afilada, sino más baja, más contenida. ¿Orgullosa de haber arrastrado el nombre de tu hermana por el suelo junto con el tuyo? Una risa breve y seca escapó de mis labios. ¿Yo? Repetí, con una incredulidad burlona. Quien arrastró su nombre fue el hombre que destruyó su matrimonio. Quien te manipuló fue él. Pero claro, siempre preferiste creer que la culpa era mía, porque era lo más fácil. Ella bufó al otro lado de la línea, con ese tono de desdén que conocía tan bien. Siempre tuviste envidia de ella, acusó, con la misma frialdad de siempre. Y tú, siempre tuviste asco de mí. Silencio. Un silencio gélido. No esperaba que se lo dijera tan directamente. Respiré hondo y continué, sin darle oportunidad de interrumpirme. Nunca me quisiste. Nunca me viste como parte de esta familia. Y yo, intenté ignorarlo. Intenté convencerme de que sí pertenecía aquí. Pero ahora veo la verdad con más claridad que nunca. Solo me tolerabas porque lo necesitabas. No digas estupideces, replicó, pero su voz ya no sonaba tan firme. Sabes que es verdad, dije, con una calma que la hizo callar. Otro silencio. Pesado. Sofocante. Por primera vez, perdiste el control, añadí. Y por primera vez, no puedes silenciarme. Silencio. Un silencio que se sintió como una grieta que se abría entre nosotras. Finalmente, su voz regresó, pero esta vez fue apenas un susurro. Deberías haberte quedado en tu lugar. Sonreí. Lo hice. Este siempre fue mi lugar. La que lo perdió fuiste tú. Y colgué antes de darle la oportunidad de responder. Sentí el peso de los años desaparecer de mis hombros. Como si una cadena invisible, que había estado atada a mí toda mi vida, finalmente se rompiera. Más tarde, mi hermana y yo nos encontramos en una cafetería discreta, lejos de las cámaras, lejos de las miradas que juzgaban sin conocer la historia completa. Ella removía su café con la cucharilla, pero no bebía. Sus ojos estaban fijos en la espuma que giraba en círculos, como si sus pensamientos estuvieran atrapados en el mismo vaivén. ¿Crees que mamá te perdonará?, pregunté, observándola con atención. Ella soltó una risa baja, carente de alegría. No, respondió con simpleza. Pero ya no importa. Finalmente, levantó la mirada y me sostuvo la mirada con una expresión que no había visto en ella antes. Nunca vi las cosas como realmente eran, admitió. Crucé los brazos. ¿Y ahora? Ella asintió lentamente. Siempre fuiste la equivocada en esta casa, murmuró. Siempre fue más fácil para mí creer que todo era culpa tuya. Pero ahora, se interrumpió, como si sus propias palabras fueran difíciles de aceptar. Ahora veo la verdad, susurró, y por primera vez, supe que no estaba sola. ¿Y qué vas a hacer con eso? Ella mordió su labio inferior, sumida en sus pensamientos. Sus ojos se perdieron en algún punto lejano, como si estuviera explorando todas las posibilidades que tenía por delante, algo que quizás nunca antes se había permitido hacer. No lo sé, susurró finalmente. Pero creo que, por primera vez en mi vida, voy a intentar vivir sin su sombra. Nos miramos a los ojos en silencio, y por primera vez, sentí que éramos simplemente dos hermanas. Sin rivalidad, sin resentimientos. Solo dos personas que compartían la misma sangre y el mismo dolor, intentando reconstruirse después de todo. La familia que nuestra madre destruyó con sus mentiras y manipulaciones, quizás podríamos reconstruirla. Pero esta vez, a nuestra manera.
Sin ella, los días siguientes fueron una mezcla de calma y devastación. Silencio y ruina. Mi madre desapareció por completo de los medios. Ninguna declaración. Ningún escándalo. Ningún intento de redimirse. Era como si se hubiera esfumado, tragada por la vergüenza de haber sido expuesta. Por primera vez en su vida, no tenía una carta bajo la manga. Ningún plan alternativo, ningún aliado dispuesto a salvarla. Ricardo, en cambio, sí intentó reaccionar. Publicó una nota en la que intentaba limpiar su imagen, alegando que todo había sido un malentendido, que jamás había planeado nada de lo que se decía. Pero ya era demasiado tarde. La verdad se había propagado como un incendio incontrolable, y nadie creyó en sus palabras. Su credibilidad quedó hecha trizas. Su prestigio, su poder, todo se esfumó en cuestión de días. Lo perdió todo. Y mi hermana, ella estaba aprendiendo a vivir sin la sombra de nuestra madre. Por primera vez, tomaba sus propias decisiones, sin esperar la aprobación de nadie. Y yo también era libre. Finalmente libre. Unos días después, me llamó para tomar un último café antes de seguir con su vida. Cuando la vi, noté algo diferente en ella. Se veía más ligera, como si por fin hubiera soltado el peso que llevaba encima. Aún quedaba tristeza en su mirada, pero ya no era aquella sombra de angustia que la había perseguido por tanto tiempo. ¿Vas a estar bien?, pregunté, observándola remover su café con la cucharilla, distraída. Sonrió con suavidad, como si apenas estuviera acostumbrándose a la idea. Creo que sí, dijo en voz baja. Por primera vez, puedo elegir qué hacer con mi vida. Asentí. Sabía exactamente lo que quería decir. Ella dudó un momento antes de hablar de nuevo. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? Respiré hondo. Miré a mi alrededor, como si la respuesta estuviera flotando en el aire. No lo sé, confesé. Pero por primera vez, no necesito la aprobación de nadie. Ella me sostuvo la mirada durante unos segundos, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Al final, simplemente dijo: gracias. Fue un agradecimiento sencillo, pero viniendo de ella, significaba mucho más de lo que cualquier otra persona podría entender. Un gracias que jamás antes había escuchado de su boca. No respondí con palabras. Solo asentí, y sin necesidad de más explicaciones, nos despedimos. Sin promesas de vernos pronto. Sin esa falsa cortesía que solíamos fingir por costumbre. Solo dos hermanas cerrando un capítulo. Finalmente libres. Salí del café y me detuve en la acera, respirando el aire frío de la tarde. Sentí el peso de todo lo vivido, pero también la extraña sensación de ligereza que traía consigo el final de algo. Saqué mi móvil del bolsillo y, sin dudarlo, borré el último contacto que aún me ataba al pasado. Esta vez, ya no tenía nada que demostrar. Al final, la mejor venganza no era hundir a alguien. No era exponer sus miserias ni buscar justicia. La mejor venganza era seguir adelante. Aquí termina otra historia en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo.